Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Si sueñas algo. Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Comprevisión. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando y que también nos estén escribiendo y nos estén preguntando tantas cosas. Nos emociona mucho poder aportar, poder compartir, poder enseñar, si podemos decir que lo estamos haciendo, que creo que sí. Y nos da muchísimo gusto poder convivir con ustedes. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Nos han preguntado mucho porque ya hemos hablado un poco de salir de tu zona de confort, de ya tomar la decisión por fin de salir de ese lugar en el que tienes un sueldo fijo y empezar por ti mismo. Ya hablamos el encontrar el nicho y en qué eres útil en lo que quieres empezar a emprender y abrirte las puertas. Hemos hablado de más allá del emprendimiento, qué ver o qué desear en un futuro. Pero nos han preguntado, ok, ya me has dicho todo eso, ya encontré qué quiero hacer, ya sé el nicho, ya sé tal vez un poco los clientes a los que me quiero referir, que igual y de eso hablaremos también después de cómo encontrar a tu cliente perfecto, pero pues ¿cómo le hago? O sea, suena muy bonito toda la planeación y todo eso, pero ¿cómo se empieza financieramente hablando? ¿A qué me refiero? Es muy importante las finanzas en toda nuestra vida, aunque algunas personas podamos decir como, no es tan importante. Claro que es muy importante, porque sobre todo cuando quieres iniciar una empresa, si no tienes una estructura financiera para iniciarlo, es muy probable pues, que no vaya ni siquiera a arrancar la empresa. Y no queremos que eso pase, aunque no podemos eliminar totalmente el riesgo de que una empresa llegue a quebrar o que algo pueda ocurrir. Queremos ayudarles a minimizar el riesgo para empezar a arrancar tu empresa voy a repetirlo, con el mínimo de riesgo para que esta empresa pueda brillar o que pueda ir más allá y que llegue a un punto, que llegue a su punto de equilibrio y sea estable. Pero muchos nos han preguntado, es que yo no sé, porque tengo que aportarle mucho yo, pero en qué momento conozco cuál es mi sueldo, cuánto debo de ganar, o cómo empezarlo, si tengo un montón de deudas, ¿es correcto iniciar una empresa si tengo todavía muchas deudas? O cuál es un buen punto de deudas para decir, bueno, ya puedo hacer un segundo ingreso, o es bueno hacer eso, o por ejemplo, ¿qué hago si en un punto tengo que invertir? ¿Qué tipo? Eso también requiere tal vez una deuda, ¿eso es una deuda buena? ¿O qué punto puedo decir eso si se invierte, esto no? Obviamente hay muchísimos tipos de trabajo y muchísimas empresas que se inician en las que se requieren mayor inversión o menor inversión. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a iniciar o empujar emprendedores en un nicho en el que la inversión no es tan fuerte y la remuneración es muy fácil y muy rápida. Pero hay otras empresas en las que no ves dinero tan rápido y la inversión es mucho más rápida. Entonces nos vamos a ir un poco global, no nos queremos enfocar en nuestro nicho de mercado, queremos irnos global en cuál es la forma correcta en hacer una planeación estratégica financiera para empezar un negocio. Ahora, si ya hablé mucho y no me presenté, mi nombre es Paulina, por si no me han escuchado, y estoy aquí al lado de mi papá, Alejandro Ramírez, quien nos va a contar por su experiencia y los consejos que nos pueda dar. Va a responder a mis preguntas y a de todos nosotros. Muchas gracias, Paulina. Hola, y nuevamente aquí agradeciendo que nos escuchen y pues aquí con mi hija que me invita a que platiquemos de este tema tan interesante. Es un poco complicado en muy poco tiempo hablar de un tema tan extenso. Claro. Porque hay una gran variedad de negocios diferentes y cada negocio debe tener un trato según el negocio, ¿no? Según lo que uno haga. Hay negocios que requieren inversiones más fuertes, hay negocios que requieren inversiones menos fuertes, hay algunos que están enfocados mucho más la inversión al esfuerzo humano y algunos no tanto, en diferente nivel, ¿no? Yo creo que el esfuerzo humano en todos los casos es muy similar, pero la inversión o no pues puede ser mayor o menor. Lo cierto es que este es un tema muy interesante porque las estadísticas indican
de la cantidad de empresas que no subsisten pues ni siquiera los 2 primeros años, ¿sí? O sea, y en la gran mayoría de los casos en donde una empresa no subsiste ni siquiera 2 años es por no haber manejado un sistema de flujo de efectivo eficiente, y eso hace que fracasen muchos sueños, ¿no? Si tú me preguntaras directamente, o de una de las primeras preguntas para iniciar un negocio fuera de lo que ya dijiste, de puedes encontrar en qué ser útil, encontrar tus habilidades que sean compatibles con esa utilidad y con esa misión de la empresa, el flujo de efectivo es lo más importante para que una empresa exista. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ya definí qué es lo que yo hago, a qué se va a dedicar mi empresa, cuál es el producto o servicio que va a vender, cuánto me cuesta desarrollar ese servicio, y tengo que vaciar eso en todos los gastos e inversiones. Si requiero yo de algún tipo de equipo, tengo que hacer una relación de todo el equipo, mobiliario, cómputo, todos los activos físicos fijos que yo necesito para que mi empresa funcione, que son indispensables. O sea, tengo que enlistar desde teléfonos celulares, si necesito computadoras, si necesito todos los activos, así como también enlistar lo que son los gastos, ¿no? O sea, bueno, los activos son una inversión inicial, con qué cuento, con qué no cuento, qué tengo que adquirir. Luego tengo que enlistar pues una relación de todos los gastos que esto representa, rentas, si tengo que pagar algún servicio como internet, telefonía, luz, agua, todo lo que representa un gasto fijo, y ahí en ese gasto fijo debo incluir pues mi sueldo, un sueldo inicial. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque se habla mucho que la mentalidad latinoamericana, pues, por agrandar un poco más esa mentalidad y no decir de los mexicanos, porque bueno, hablan específicamente de los mexicanos. Los mexicanos muchas veces pensamos que un negocio nos tiene que generar en muy poco tiempo el comprarme un coche último modelo, ¿no? Uh-huh. Eso lo critican mucho en relación, comparándonos con otras culturas como la japonesa o la oriental o alguna otra cultura más antigua que nosotros, con otra visión, que queremos luego sacarle dinero al negocio, ¿no? Y ya le estamos pellizcando dinero al negocio, lo generamos ya como un gasto, pero el negocio puede estar muy tierno como para generarnos beneficios muy grandes. Uh-huh. Eso también hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que arrancar ciertamente con un sueldo y eso incluirlo dentro de los gastos. Eso nos va a lanzar a nosotros, bueno, la parte negativa de un estado de resultados. Ahora pues tendríamos que poner la parte positiva. ¿Cuánto tendría yo que vender para poderle hacer frente a eso? Uh-huh. Ahora, si los activos ya los tengo, pues a lo mejor pues ya no me cuesta nada, pero si no los tengo, pues a lo mejor los adquirí a través de un crédito, y aunque no haya sido así con un crédito, tengo que simular como si lo hubiera hecho a través de un crédito y amortizar el monto de la inversión, uh-huh. Porque finalmente si ese dinero yo lo utilicé de mi cuenta bancaria, pues dejé de ganar intereses de mi dinero. Entonces yo tengo que amortizarlos como si tuvieran un interés, como si yo le hubiera prestado dinero a mi empresa, a ti mismo, a mí mismo, y tienes que pagarlo. Y tengo que pagarlo. Entonces yo tengo que generar una amortización de esa inversión y calcular yo una amortización al tiempo. A lo mejor pues la amortización la saco a 2 años, a 3 años, pero tengo que simular esa amortización con mensualidades, para que esa amortización se convierta como parte del gasto. Uh-huh. No sé si me explico. Y juntarlo, unirlo a los gastos que voy a tener. Ya que tengo yo lo que me va a costar mi negocio, entonces eso me va a servir a mí para poder hacer un cálculo de cuánto es lo que yo tendría que vender para quedar a la par, ¿sí? Uh-huh. De que no me cueste más. O sea, ya me pago un sueldo, ya cubro todos los gastos, pero ¿cuánto tendría que vender? Entonces, hago la parte de las ventas. ¿Cómo va a entrar dinero para cubrir eso?
También eso me va a dar una simulación, pero las ventas desde el primer mes pues no existen así. O sea, las ventas van aumentando conforme mi experiencia y mi capacidad va mejorando. Entonces yo tengo que hacer un crecimiento paulatino de mis ventas, y toda la parte negativa, no sé si me estoy explicando, a lo mejor sería más fácil poderlo demostrar en un pizarrón, en este podcast no lo tenemos, pero pues obviamente pues, yo con mucho gusto, el que quiera, podemos tener una reunión y hacer una simulación. En ese crecimiento me va a aparecer un negativo, me aparece un negativo como resultado, ¿sí? Ese negativo se convierte en mi capital de trabajo y es el dinero que yo tendría que tener todavía libre para poder hacer frente a ese periodo de crecimiento. No sé si me explico. Eso se llama capital de trabajo y me va a dar a mí una idea de cuánto dinero tendría que tener yo disponible, que no lo puedo usar, que me va a permitir soportar esa curva de crecimiento hasta que mi negocio logra lo que llamamos punto de equilibrio. ¿Me explico? En eso que te platico radica la complejidad o no complejidad de los diferentes negocios. Por eso es que algunos negocios, vamos, una de las pláticas anteriores hablábamos de que un empresario tiene que ser vendedor, ¿no? ¿Por qué vendedor? Porque cuando tú eres vendedor, tú logras capitalizarte a través quizás de socios o quizás de quien quiere invertir en ti, como puede ser un banco, o puede invertir en ti algún otro medio, el gobierno, para que tú tengas ese capital de trabajo necesario para poder crecer. ¿Me explico? Dependiendo, repito, de la complejidad del negocio y de la inversión que requiera, ¿sí? Para nosotros como agentes de seguros a lo mejor no es tan complejo, porque nuestra inversión radica mucho más hacia el esfuerzo humano. Sí tiene un costo, no hay que olvidarlo, o sea, no te vas a morir de hambre, o sea, tienes que vivir de algo. Sí, claro. ¿Sí me explico? O sea, si cuestas, o sea, tienes que estar en la lista de tus gastos y tienes que darte un sueldo desde el principio. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo gano 30,000, 40,000 pesos o 50,000, pues tienes que tener dentro de tus gastos 40, 50,000 pesos y tienes que hacer esa parte de las ventas estimadas que vas a ir haciendo y tiene que salirte un capital de trabajo con el cual le tienes que hacer frente a tu punto de equilibrio, ¿sí? Pero ya todo dependerá del análisis que tú hagas de ti mismo, que eso se incrementa cuando tienes que hacer inversiones de inventario, se incrementa cuando tienes que hacer inversiones de infraestructura más grandes, se incrementa cuando tienes que montar tal vez un restaurante o tienes que montar algo que requiera más activos, pues obviamente es un poco diferente el cómo lo vas a enfrentar ese punto y si requieres o no socios capitalistas que inyecten dinero a tu negocio, que aunque las utilidades las compartas, pues que como un banco se vuelve en tu socio, porque tú pides un crédito a un banco y el banco se vuelve un socio parcial, aunque sea un socio a lo mejor por 3 años, pero un socio que le vas a tener que estar pagando utilidades durante 3 años. Un banco lo bueno es que ya ese va a ser socio 3 años y después te deshaces de él, ¿no? A lo mejor un socio capitalista no te vas a hacer de él, pero también es una buena manera de crecer un negocio sano, un socio capitalista o quizás un socio que ya conozca del negocio o algo que sí le vas a dar intereses durante un tiempo, a lo mejor mayor, pero que va a ayudar a que tu negocio subsista. O una incubadora, las incubadoras funcionan igual, ¿no? Una incubadora te ayuda a arrancar tu negocio, tú lo vas a hacer socio durante un tiempo, pero la incubadora, hay incubadoras que te dicen, sí, o sea, que yo te voy a apoyar a que hagas tu negocio, pero tú, dentro de 3 años, o 4 años, o 5 años, me vas a comprar mi parte. ¿Me explico? Y le tienes que comprar su parte. O sea, hay varios mecanismos en los cuales tú puedes arrancar tu negocio. Esto depende mucho del valor que tú tengas. O sea, me digo valor, bueno, no el valor como producto, valentía, okay. tu audacia, tu forma de enfrentar la vida para poder estar en una mejor posición, ¿sí? Y esa valentía pues dependerá qué tanto vas a desarrollar tu infraestructura, qué tanto vas a desarrollar tu capacidad de venta, qué tanto vas a desarrollar tu negocio para que tu negocio más rápido tenga éxito, ¿no? Por ejemplo, no sé si hasta aquí
voy claro. No podemos preguntar, pero sí. No, pero tú retroaliméntame si estoy siendo claro. Mira, por ejemplo, en este negocio de los seguros, que regularmente la mayoría de los casos de los agentes que yo conozco, no necesariamente de los que han iniciado su negocio conmigo, son agentes de seguros que venden un servicio, o sea, intermedian un servicio. No requieren más inversión, más que pues, un teléfono celular, ya tienen un automóvil, no tienen que hacer una inversión más allá, e intermedian seguros. Obviamente la intermediación de los contratos de los seguros pues te generan una comisión y esa es tu utilidad, ¿no? Y esos agentes, esa utilidad la ven como pues todo su ingreso, ¿no? O sea, ya vendí, gané 40,000, 50,000 pesos, pues ya gané 50,000 pesos, se lo llevan a la bolsa, se lo gastan y se va, ¿no? Y tan, su negocio sigue siendo él solo, ¿no? Esa es una manera de ver el negocio. La gran mayoría entra a este negocio así, quiero decirte, desde mi punto de vista es un gran error, o es un desaprovechamiento, están desaprovechando grandes oportunidades. Ahora, ¿cómo lo hacen otros agentes de seguros? Saben su capacidad, saben que están entrando en un negocio que tienen la capacidad para poder desarrollar volúmenes de comercialización importantes, ¿no? Pero obviamente, si empiezan a generar un sistema de trabajo en el cual pueden delegar ciertas funciones y concentran su actividad en su habilidad máxima, que es el hacer negocios, esos agentes van a vender mucho más, pero tienen que delegar. Y delegar cuesta dinero. Sí. Entonces, ¿qué inician? El negocio lo inician invirtiendo dinero. ¿Sí? Quizás invierten en un sistema administrativo de cartera, invierten en un asistente, invierten en una pequeña oficina si es necesario, o un punto de venta, ¿sí? Ya tienen una inversión, pero saben que esa inversión va a hacer que su curva de venta sea más ascendente y puedan vender mucho más. Y eso les va a permitir lograr recuperar su inversión en un tiempo. O sea, no hay un problema. Tú recuperas tu inversión, pero ya generaste una maquinaria con una capacidad de venta mucho más grande. Porque hiciste una máquina que vende más. Mientras que la gente que inició solo, pues hace una maquinita que está vendiendo con su capacidad. Y entre más propia. Crece, pues hay más trabajo administrativo. Sí, claro. Para eso. Pues si tiene que trabajo administrativo, él lo tiene que hacer. Si hay más trabajo de esto, él lo tiene que hacer. Entonces su capacidad de venta es menor. En cambio, cuando alguien crea un sistema con una inversión inicial, pues crea ya un sistema desde inicio con una forma de vender más fuerte, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú ya logras, si tú tienes la paciencia, obviamente te tienes que dar un sueldo, tienes que enfrentar y tienes que darte el sueldo. Eso tienes que ser fiel a ti mismo porque pues, tú tienes que cubrir el sueldo de tu empleado principal. ¿Quién es tu empleado principal? ¿Quién es el empleado principal? Tú. Pues yo, ¿no? Imagínate que yo no me pago sueldo. Entonces la empresa tiene que tener una estructura y un sistema de trabajo que te pague tu sueldo puntualmente, ¿sí? Porque eres el empleado principal. Claro. ¿Sí? Ahora, eso tiene que hacerse y así tienes que pensar. Pero si tu empresa ya empieza a generar más dinero y empieza a cubrir todos los gastos, pues empieza a darte bonos, empieza a darte premios de que estás cumpliendo con tu trabajo y todavía estás yendo más allá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya el flujo ya es suficiente. Entonces te das premios, te das sueldos y así es como va aumentando, pero siempre de una forma variable. Aunque iniciaste con un sueldo base fijo, después de forma variable. Mientras más variables tengas a resultados, es mejor. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te generas compromisos fijos. ¿Sí me explico? O sea, no te generas compromisos fijos. Cuando tú te generas compromisos fijos más grandes, como decir, ya estoy vendiendo tanto, ahora voy a rentar una oficina más grande. ¿Me explico? En ese momento pues te generas una carga de gastos mucho más grande, fija, porque ya no puedes renunciar a ella. Claro. Vamos, puse un ejemplo que a lo mejor no puedes tú eliminarlo porque pues, siempre las rentas van a ser fijas, pero si hay algo que puedas hacer variable, hazlo variable, que sea en base a resultados. ¿Para qué? Para que siempre tu motivación vaya en relación a resultados. ¿Sí? Sí, existe un crecimiento mayor, o sea, al desear un bono para ti mismo, claro,
pues no es lo mismo porque sí pasa que en un punto empieces a perder el control y le robes dinero a tu empresa, justificando tal vez que lo mereces, ¿no? Pero llega un punto que le robas tanto a la empresa que pierde el que se sostenga por sí misma, a diferencia de que si te das bonos, pues el momento que tú alcances los bonos, pues estás haciendo que exista mayor utilidad para la empresa, porque tiene la utilidad para pagarte ese bono, porque tú hiciste un esfuerzo más grande. Exactamente. Tú ahorita usaste una palabra muy fuerte, robo a la empresa. Me temo que es cierto. Es cierto. O sea, el no tener una estructura o una estructura de flujo, un sistema de flujo de efectivo, ¿sí? O no cumplir con tu flujo de efectivo como lo planeaste, es un robo a la empresa, aunque seas tú mismo. Le estás robando a tu empresa. O sea, si tú agarras de repente ganaste mucho dinero y entonces no te lo dijiste, yo tengo mucho dinero, me lo voy a gastar y voy a comprarme esto, y a tu empresa le dejas ahí, rompes tu regla de flujo de efectivo a tu empresa, es un robo. ¿Sí me explico? Sí. Que no te puedes tú levantar una demanda a ti mismo, pero si fueras realmente un empleado, estarías defraudando a la empresa. Y tal vez sí demandarías a tu empleado si empieza a robarle. Claro, si un empleado tuyo hace algo como eso, pues por supuesto que lo demandas o lo despides. Claro. ¿Sí? O sea, tú tienes que ser leal a tu empresa, fiel a tu sistema, porque es lo que va a ayudar a que tu empresa subsista en el tiempo. Por ejemplo, es como si tuviéramos un restaurante y tenemos como la parte que se utiliza para comprar pues la comida, las bebidas, todos los alimentos, y de repente le absorbes dinero de esa parte, pues ya no tienes con qué crear lo que vas a vender mañana. Claro. Eso es una forma más vistosa de poder ver cómo le puedes robar a tu empresa. Por eso inicié diciendo que es importante separar la parte personal de la empresa. Claro. Porque llega un punto que la personal, si no hay un control correcto, como mencionas, empieza a absorber la empresa, pero la empresa pierde fuerza. Claro, por supuesto. Aquí la empresa es lo más importante. La empresa es un bebé, o sea, un pequeño niño que depende de ti, que lo tienes que estar alimentando todo el tiempo, lo tienes que alimentar bajo un sistema riguroso. Si el niño tiene que comer cada 3 horas tienes que darle de comer de una manera rigurosa para que el niño crezca sano, crezca fuerte. ¿Me explico? Tú no puedes, o sea, esto lo he escuchado de alguna manera como metáfora o analogía de que a un niño, imagínate a un niño que lo pongas a trabajar a los 3 años, ¿sí me explico? No, al niño lo tienes que ir alimentando para que el niño se fortalezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño cuando crezca es el que te va a alimentar a ti. Recuerda, lo que estamos buscando es hacer una empresa que sea autosuficiente, que trabaje por sí misma. ¿Sí me explico? Claro. ¿Cómo vas a poder hacer que un niño logre esa fuerza si le estás quitando el alimento? Claro. ¿Sí? Obviamente esto requiere muchísimo esfuerzo y trabajo en los primeros años, ya después dará sus frutos. Recuerdo hace unos meses hablábamos con tu socio, que lleva 40 años en esta empresa, dato curioso. 41, sí. Siendo agente de seguros. Y le contaba a mi esposo que lleva 4 meses en este trabajo. Sí. Le decía, ese trabajo requiere 3 años de que no voltees a ver otra cosa, o sea, que sea un trabajo fuerte, 3 años de trabajo intenso, ya después verás los frutos. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, es cierto, tienes que hacer un trabajo muy, muy fuerte para poder pues dedicarte totalmente a tu negocio y consolidarlo para que tu negocio no fracase. Como te digo, o sea, la estadística menciona que la mayoría de las empresas que arrancan antes de 2 años fracasan, antes de 2 años. Y esta es una de las razones muy fuertes por las cuales fracasan, ¿no? O sea, el querer inyectar, ya gané dinero, pues voy a comprarme un coche, ¿no? O sea, yo he visto casos de personas, de agentes que de repente les va muy bien y dicen, oye, me fue muy bien y compro y me compro un Mercedes-Benz y ya se sacaron un Mercedes-Benz con una renta mensual de 12,000, 15,000 pesos mensuales del Mercedes-Benz. Ya le inyectaron, o sea, ya le pusieron más gastos a su flujo y de repente pues llega un mes que no es tan bueno y están
y entonces empiezan a fracasar, empieza ya a colapsarse todo. Le empiezan a tomar, tienen que cumplir el compromiso del coche, pero al cumplir el compromiso del coche no cumplieron con otro compromiso, su sistema se colapsó y empiezan los problemas, ¿no? Y empieza la situación y las cosas no van a funcionar correctamente. Hay que tener mucha paciencia y vamos, si tú ya decidiste iniciar un negocio y enfrentaste este tipo de situaciones, pues también es totalmente válido y necesario y obligatorio, más bien me vuelvo al punto obligatorio, que te capacites en esos temas, ¿no? Claro. Que tomes temas de finanzas básicas, que tomes temas de contabilidad básicas, ¿sí? Que te ayuden a poder identificar tu estado de resultados, tu balance, para que tú realmente estés consciente de lo que estás haciendo. Claro. ¿Sí? Pero eso solamente depende de uno mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, pues ya iniciaste un negocio, ya tienes que ponerte en el lenguaje de tu negocio para que tu negocio pueda subsistir, pueda siempre mantener una buena estructura, siempre tenga los sueldos adecuados, tu gente nunca le falten los ingresos, cumplas con todos los requisitos fiscales y tu empresa pues tenga un sano crecimiento y que pues, finalmente lo que buscas es trascender en los años. Claro. ¿No? Sí, o sea, nadie crea una empresa para que en 3 años muera. Sí, o sea, si tú me dices, oye, pues el agente 41 años como agente, pues 41 años no es cualquier cosa. O sea, 41 años de un empresario, 41 años, muchas cosas buenas ha hecho mi socio. Claro. Muchas cosas buenas ha hecho mi socio para poder tener un negocio de 41 años. Imagínate, o sea, y lo que falta, ¿no? Y sigue. Sigue, ¿no? Y sigue dando pasos en las decisiones de su propio negocio, porque vamos, nosotros somos socios de un negocio, pero cuando hablas de 41 años, ese es su negocio particular, sí. de él. O sea, tenemos un negocio en común, él y yo, pero no tiene que ver con el negocio que él tiene como particular. O sea, él tiene su negocio particular, que tiene esa cantidad de años, y él toma decisiones en relación a ese negocio, y sigue tomando decisiones de cómo poder hacer que ese negocio siga adelante, ¿no? Está tomando decisiones en cuestión de razón social, de persona moral, ¿sí me explico? De cambios en su acta constitutiva de su propio negocio que le permitan continuar dándole seguridad a su propia empresa. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso es lo que yo recomendaría. Es un tema muy extenso, el hablar de amortizaciones, a lo mejor varios de nuestros amigos que nos escuchan, ahí por lo menos se darán cuenta, porque dicen que la ignorancia no es cuando tú no sabes que no sabes algo. ¿Me explico? Ajá. La ignorancia es cuando tú ya sabes que no sabes. Ajá. ¿Me explico? O sea, esa es la ignorancia. O sea, porque hay muchos temas que yo no sé que no sé. Y no importa. Y no me importa porque no sé que los desconozco. Ajá. El problema es cuando ya sé que no lo sé. Cuando me hablan de algo y digo, ahora ya sé algo que no sé. Entonces ya puedo yo decir, soy ignorante en el tema, y si me interesa, pues es cuando voy a poderme poner a estudiarlo para poder ser mejor en ese asunto, si es que me va a ayudar a que mi empresa y mi futuro y mis decisiones sean mejores, ¿no? Claro. Sí. Ahora voy a retroceder un poquito las preguntas que nos hicieron, que son más consejos un poco más básicos. Me refiero a básico de inicio. Para iniciar una empresa, ¿cuánto recomiendas tú que sea su colchón? O sea, que ellos tengan como de colchón, no sé, de sus gastos, o sea, que puedan cubrir sus gastos si aún no ven como ganancia de su empresa. ¿En el tema de nuestro negocio en específico? ¿O en cualquier? Pues puedes decir los dos, como en general, como la recomendación general y la recomendación de nuestro negocio. Bueno, técnicamente es el alcance del punto de equilibrio, o sea, lo que te comentaba, o sea, lo que se llamaría capital de trabajo. Uh-huh. Cuando tú haces el análisis del crecimiento de las ventas contra los gastos que tú estás teniendo y tu proyecto, pues se genera dentro de eso una gráfica ya sea decreciente o creciente, uh-huh. Decreciente del capital de trabajo y creciente de aparentes utilidades que van... Uh-huh. Ahí es donde te va a lanzar cuál es el capital de trabajo que necesitas. Okay. ¿Me explico? Sí. Ahí todo depende de lo que tú inviertas y de lo que tú y cómo lo tengas que vender. Claro. ¿Sí me explico? Porque, pues sí, yo te podría decir que en este negocio, pues un agente de seguros podría empezar a vender desde el primer mes.
Sí. ¿Me explico? Y no invertir nada. Sí. Y desde el primer mes, pues tener una capacidad tremenda de venta y vender desde el principio. Pero... Y a solventar sus gastos sí, desde claro, el inicio. sí, desde un inicio. O sea, yo he visto cosas extraordinarias en este negocio. Ahora, en un común o en un estándar, digamos, pues yo recomendaría que alguien que quiere iniciar una carrera de agente de seguros, pues tuviera un colchón por lo menos de 3 meses, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Voy a soportar 3 meses en lo que estoy capacitándome, en lo que estoy aprendiendo, en lo que todo esto, para poder hacerlo, ¿no? 3 meses por lo menos, yo podría recomendarlo. No podría yo prometer que va a ser un extra, que no, va a ser o sea, no, súper que va a ser, no tengo la varita mágica para decir, desde el primer mes vas a estar vendiendo como un campeón. Hay casos, pero sí recomendaría que por lo menos 3 meses, 4 meses quizás, que sí tengan un colchón. Pero eso pues ya, cuando se acercan a nosotros esos tipos de análisis, pues los hacemos para poder hacer una sugerencia al respecto. Sí. ¿No? Sí. Pues muy bien, este tema es muy interesante, a nosotros nos gusta muchísimo, nos gustan los números, pero también entendemos que es un tema complejo. Esperemos tener más episodios para hablar de este tema e incluso, no sé, en algún momento poder hacerlo visual, no en podcast, para que podamos usar un pizarrón y plumones. Es complejo, pero igual también podemos luego hacer un episodio de libros que podamos recomendar, que hablen al respecto, que nos puedan ayudar mucho, y también a quienes nos escuchan, pero... Y si tienen más dudas, pues claro que nos lo pueden decir. Incluso si tienen curiosidad, podemos hacer hasta sesiones en videollamadas y así para poder recomendarles. La verdad, nuestro fin es ayudar a más personas. Claro. Y nuestro deseo es que más personas alcancen sus sueños. Entonces, ese es nuestro propósito y qué más gusto nos daría que alcanzar a más personas que incluso a lo mejor jamás pensaríamos conocer, ¿no? Sí, claro, Pau, claro. La verdad, mira, yo ya sea por mi edad o lo que yo hago, no había hecho algo como esto antes, y la verdad también nos presenta muchas oportunidades para poder hacer cosas diferentes. Claro. Y pues yo entusiasmadísimo que nos escuchen y sobre todo que nos retroalimenten sobre lo que podemos estar compartiendo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos los lunes por Spotify. Esperemos que les haya gustado y esperamos sus comentarios en las redes sociales con Previsión, Facebook, Instagram y más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.